continuando con estas cosas llamadas virus, que si están vivos, no están vivos, pues es un dilema el discutir si están o no lo están. Fuera de la célula son completamente inertes. Dentro de la célula el daño que generan es muy grande. Entonces, fuera de la célula no hacen prácticamente nada, están en un estado buscando a alguna célula que infectar. El virión es una parte infectiva que tiene que buscar necesariamente una célula para completar su ciclo en la naturaleza. Tienen muchas funciones los virus en la naturaleza. Desgraciadamente, pues nos provocan enfermedades. Pues la función de los virus es, aparte de controlar las poblaciones, el número de individuos. Por ejemplo, ustedes pueden ver en una pecera se pone turbia el agua, llegan los virus y esa agua queda completamente transparente. ¿Por qué? Porque matan a todo lo que hay ahí, y esa naturaleza es la función que tienen los virus: controlar el número de poblaciones en el mundo de todo tipo de organismos vivos. Y pues ahora, pues desgraciadamente nos está tocando a nosotros con más de 9,000 muertos hasta el día de ayer. Entonces, pues eso es tristemente la realidad de los virus. Su función es regular el número de individuos en una población y mantener un equilibrio, pues, en la naturaleza. Por supuesto, como entes pensantes que somos nosotros, pues el problema de que, y por el desarrollo tecnológico que tenemos hasta el día de hoy, pues no debería de morir ninguna persona por alguna enfermedad. Con todo el desarrollo biotecnológico, médico, todo lo que se tiene, pues es inconcebible que mueran tantas personas asociados a una infección por algún organismo. Pero en fin, vamos, eso sería otro tema que tratar, pero vamos a ver lo que hacen los virus en la naturaleza. Entonces, los virus llegan, reconocen a la célula, reconocen las proteínas que hay en la superficie, y el primer momento es la adherencia del virus sobre la célula. El virus se va a depositar sobre la célula, hay una absorción del virus, un anclaje del virus, por decirlo así, sobre la superficie del virus. Después de que el virus sea anclado en la superficie, se ha adherido a la superficie del virus, de la célula, viene el proceso de penetración. El proceso donde el virus va a introducir su material genético a la célula. Esta penetración puede ser de forma directa, o bien el virus puede ser introducido a la célula a través de un fenómeno de fagocitosis. Lo envuelven y son transportados al interior de la célula. Y ya en el interior de la célula, pues dependiendo si es un virus RNA, su ciclo de replicación será en el citoplasma, y si es un virus DNA, será en el núcleo de la célula. Ahora, depende, hay excepciones dentro de estos virus. Hay virus RNA que se replican en el núcleo de la célula, como el caso del SIDA, pero esas son excepciones de la regla. Entonces, los virus pueden seguir dos ciclos dentro de la naturaleza. Un ciclo lítico, en el cual la función es obtener millones de partículas virales, copias del virus, N copias de virus, y que son potencialmente partículas infectivas que pueden llegar a infectar a cuanta célula encuentren. Y el otro ciclo que sigue dentro de la naturaleza es el ciclo lisogénico, que la función es perpetuarse en la naturaleza. Pero los virus, salía la inquietud la clase pasada relacionada con el cáncer, ¿qué es lo que puede suceder? Bueno, pues los virus pueden llevar a cabo lo que se conoce como transformación celular. Es decir, el virus infecta a la célula sobrevive a la infección viral, pero esta célula va a sufrir una alteración. Ya no hay forma de que regule la función celular. Y entonces, como ha introducido una información genética que no es de la célula, sino es la información del virus, el virus ha adueñado de la célula. Y ahora la célula va a hacer lo que el virus diga. Y entonces esta célula sale del control normal que tienen todos los organismos y empieza a haber una generación de un fenómeno llamado transformación, lo cual genera que la célula pues se vuelva maligna, porque va a generar al final de cuentas un tumor. ¿Cuáles son estos virus asociados a cáncer? Tenemos los virus SCB40,
tenemos los polioma, que están asociados a cáncer de piel, los adenovirus, que están asociados a sarcoma de Roux. El sarcoma de Roux es un cáncer de piel también. Tenemos los retrovirus, los HTLV1, HTLV2, que generan la leucemia humana, y que cuando descubrieron el virus del SIDA creyeron que era una variante de estos HTLV. Tenemos los virus de hepatitis B asociado a carcinoma de hígado, pero para que esto suceda, primeramente la persona tuvo que tener otra infección viral, por ejemplo, una hepatitis A, y luego va a tener la hepatitis B, y eso es lo que le va a generar el cáncer, porque se requiere previa infección de un virus. Tenemos Epstein-Barr. Este es un virus que se encuentra en faringe. Todo mundo lo tenemos en la faringe. Es una parte de nuestra biota. Ahí viven en nuestro cogote. Ahí tenemos a este virus. Pero cuando nosotros abusamos de factores ambientales como es el tabaquismo, la presencia de la nicotina y de otros compuestos más que genera a la hora de fumar, activan a estos virus y pues generan el cáncer de faringe. Tenemos nosotros citomegalovirus asociados a cáncer cervicuterino. Entonces, ¿qué es lo que hace un virus? El virus va a llegar, en este caso es un virus bacteriano, un fago. Este virus reconoce la superficie de la célula. Viene el tiempo cero, donde el virus reconoce al microorganismo. Viene el depósito del microorganismo sobre la superficie. Eso es un momento de interacción a través de receptores en la superficie de la célula. Hay un reconocimiento, el virus se deposita en la superficie, se absorbe, se ancla, y después vendrá la inyección del material genético, a lo cual se le llama penetración. El material genético dentro de la célula, a través de enzimas nucleasas, corta el material genético, se incorpora a través del material de la célula bacteriana, y ahora estos genes que van codificados en el cromosoma viral se van a transcribir, y empieza en los primeros minutos la síntesis de RNA mensajero temprano. Esta síntesis temprana de proteínas va a estar asociada para que el microorganismo, o mejor dicho, para que el virus asegure que la célula que ha infectado vaya a producir las partículas virales. Es decir, estas proteínas que se están sintetizando, estos RNA mensajeros, codifican para proteínas que tienen actividad de enzimas. Enzimas que van a permitir la replicación del material genético, la polimerización del material genético. Entonces, esa es la función, sintetizar enzimas que intervienen en la duplicación del material viral. Entonces, aquí se empieza a sintetizar la parte de la replicación del material genético, y viene la síntesis temprana, intermedia de proteínas. Esta síntesis temprana pues va a tener que ver con la parte de las proteínas accesorias que van a llevar asociadas al material genético, y después vendrán las proteínas tardías que van a formar parte ya de la cubierta del virus, la cápside, y las enzimas que van a permitir el escape del virus de la célula. Viene un proceso llamado eclipse. Toda esta parte desde síntesis de RNA intermedio y tardío se le llama eclipse. ¿Y por qué se le llama eclipse? Porque cuando vemos a la célula al microscopio se ve oscurecida, como si estuviera eclipsada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues tiene que protegerse, porque en este momento se va a ensamblar el material genético con las proteínas que forman la cápside, y por supuesto este material genético va a ser sensible a la luz, a las radiaciones. Entonces es un mecanismo de protección para evitar algún daño dentro del material genético. Viene el ensamblaje de todas las proteínas que se sintetizaron por separado. Ahora se empiezan a armar como estos juegos de Mecano que van uniendo las piezas, y viene el autoensamblaje del virus, y por último, formación de la partícula viral. Y hay tantas partículas en el interior que la presión interna de la célula es tan grande que estalla y libera a las partículas virales. Esto tarda en una bacteria aproximadamente 25 minutos. En un virus que nos infecta a nosotros, un virus animal, pues esto tarda entre 12 a 48 horas. ¿Por qué?
porque como los eucariotes somos más complejos, tenemos todo compartimentalizado, el núcleo, el nucleolo, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, todo está por separado, entonces es más lenta la replicación de los virus en el caso de organismos pues llamados superiores. Entonces, ¿qué características va a generar cuando un virus infecta a una célula? Pues le confieren inmunidad a la célula. ¿Por qué? Porque la célula va a producir una sustancia llamada interferón, es un pequeño péptido, que lo que va a hacer es evitar que un virus diferente pueda infectar la célula. Este virus ha entrado a la célula y dice, aquí nada más mando yo. Yo soy el mandamás y aquí se hace lo que yo digo y no permito la entrada de nadie más, y entonces la célula produce esta sustancia para evitar que demás virus puedan infectar. Vino la supresión del metabolismo celular. La célula va a seguir su metabolismo necesario, pero no para satisfacer sus necesidades, sino para poder sintetizar todas las partículas virales. La producción del interferón es producido para la célula durante el ciclo de infección viral, y les digo, esta proteína es un bajo peso molecular, viene en el RNA mensajero del virus, y esto hace que la célula pues, pueda tener esas actividades. Entonces, este es el ciclo lítico. Viene el virus, vean bien ustedes, el virus se ha anclado en la superficie, viene la penetración, viene la inyección del material genético, y el microorganismo lo que va a hacer ahora, o la célula, va a empezar a producir partículas virales, replicación del material genético, proteínas que forman parte de la cauda, de la base, de la vaina, de la cápside, de todas las estructuras, y viene el ensamblaje de todo esto, y al final vendrá la liberación del virus, que sale el virión para poder infectar a otra célula y seguir su ciclo reproductivo. A esto se le llama ciclo lítico, porque hay lisis de la célula. En cambio, el virus puede llegar a infectar la célula, el virus inyecta su material genético, este se incorpora al cromosoma de la célula infectada, y ahora, ¿qué va a hacer la célula infectada? Cada vez que se divida, va a llevar la información de la célula madre más la información del virus. El virus en este momento está apagado, está callado, está en un estado de profago. Entonces, cuando nosotros nos enfermamos, tenemos una infección viral como herpes, y nos llegan a salir los fuegos en la comisura de los labios, ahí se va a quedar el virus. Y cuando volvemos a tener otra vez la señal de externa por cambios de temperatura, cambios hormonales, estrés, cualquier situación que estimule la producción del virus, se induce otra vez que este virus que está apagado empiece a sintetizar las partículas virales, vuelva a generar los nuevos viriones y vuelvan a salir para infectar. Por eso, personas que han sufrido hepatitis o alguna enfermedad viral, no se recomienda que donen sangre, porque el riesgo que vaya el virus dentro de sus células es muy grande, y por lo tanto las personas se pueden infectar y desarrollar enfermedad. En este caso, por ejemplo, los primeros casos que hubo de SIDA en México fue a través de la transfusión de sangre, personas que requerían algún factor de coagulación, personas con hemofilia, y esto empezó a generar las infecciones en estas personas que ya de por sí tenían una situación crítica de salud al tener ese problema en la coagulación de la sangre. Y así empezaron algunas de las enfermedades que nosotros estamos circulando en nuestro país. Entonces, el ciclo lisogénico, la función es mantener al virus en la naturaleza, porque mientras que la información genética del virus esté dentro de la célula infectada, está protegido. Es resistente a todo, porque para poder destruir a este prófago, a este virus atemperado, calladito que está dentro de la célula, necesitamos que destruir la célula. Pues ese es el caso de los virus del SIDA. Como el virus del SIDA está dentro de nuestras células, de nuestros linfos T4, entonces ahí es el problema. Tendríamos que destruir todos nuestros linfocitos para poder eliminar la carga viral, y eso pues es prácticamente imposible. Entonces, estos virus van a estar adentro de la célula,
la célula está dividiéndose y cada vez que se divide, todos los genes virídicos no se van a expresar y lo van a pasar directamente a la progenie. Todas las células que se dividan van a llevar tanto la información de la célula madre más la información del virus. Y en un momento dado, este ciclo se revierte. De estar apagados, calladitos, se expresan y ahí es donde empieza el problema. Entonces, vean ustedes, viene el virus, va a venir, se va a estar en contacto con la célula, interactúa con la célula, viene la absorción del virus, viene la inyección o la penetración del material genético, el material genético se empieza a replicar, empiezan las síntesis tempranas de proteínas, empieza la replicación del DNA, empieza la síntesis intermedia de proteínas y viene la síntesis tardía de proteínas. Se ensambla y se liberan los virus y estos virus son capaces de volver a infectar a otra célula. Por otro lado, viene el virus, inyecta el material genético, se incorpora a la célula, pero la célula no produce partículas virales, sino cada vez que se divida va a llevar la información de la célula madre más la de información viral. Y en un momento dado, por una inducción, por un estrés celular, el virus, la célula que tiene la información del virus volverá a producir partículas virales. Por eso es el riesgo, les digo otra vez, cuando nosotros nos infectamos con un virus, no lo vamos a eliminar de nuestro cuerpo. Los virus llegaron para quedarse. Afortunadamente, la relación de esto es 1 a 10,000. Es decir, un virus sigue el ciclo lítico y los demás siguen el ciclo lisogénico. La mayoría de los virus siguen ciclo lisogénico. Son muy pocos los que llegan a producir el lítico y pues a pesar de que son poquitos, es 1 a 10,000, de cada 10,000 uno produce el ciclo lítico y produce la enfermedad, pues vea cómo nos tienen encerrados a todos en casa este condenado virus que anda circulando. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Entonces en el ciclo lisogénico, el material genético del virus no se expresa, o sea, solamente está ahí, pero no se expresa en la No se célula, ¿o expresa, sí? no, no. Ah, ok. Por eso decíamos que nosotros teníamos como 67.7% de virus, porque los tenemos ahí de Ok. metidos dentro de nuestro genoma, pero no se están expresando. Entonces cuando se replica, sí, cuando se replica el DNA, ese no se expresa, no lo lee, por así decirlo. No, no. Ok, gracias. Se dice que está atemperado, Ok, está calladito, pues está apagado. gracias. Entonces, tenemos unos virus defectivos. Entonces, estos virus defectivos depende de que exista otro virus, lo que les decía hace rato en el caso de la hepatitis. Entonces, necesita que ver otro virus que haya infectado a la misma célula para que pueda sintetizar las partículas virales y así complementar su ciclo viral. A estos virus se les llaman virus auxiliares, pero se consideran defectivos ambos porque necesitan necesariamente que los dos estén presentes. Es decir, viene el virus auxiliar, va a estar en la célula, va a llevar la replicación, pero este virus auxiliar, cuando tiene un virus defectivo, vean, empieza a favorecer la multiplicación, la replicación de los virus. Y así funcionan dentro de la naturaleza. Por eso digo, los virus tienen que infectar a virus. Tenemos virus satélite. Estos van a depender que exista otro virus infectado dentro de la misma célula para complementar sus síntesis virales. Este permite también complementar para que el virus pueda llevar a cabo su replicación. Es decir, este virus se vuelve un virus auxiliar. Aquí tenemos el virus auxiliar, está dentro de la célula, pero cuando llega el virus satélite va a aprovecharse de que el virus auxiliar está presente para que se pueda replicar, porque si no está presente el virus auxiliar, no va a poderse replicar. Profe, Mándeme. entonces un virus satélite no tiene interferón. No, Ok. no como tal. Claro que, bueno, sí y no. Estos virus van a producir sustancias para evitar que pasen otros virus, pero para que se pueda completar el ciclo de los virus, algunos virus necesitan de otro virus y estos pues tienen que auxiliarse, por eso se llaman virus auxiliares y estos permiten que la célula permita la entrada del otro virus para poder llevar a cabo su replicación. O sea, así se llaman virus satélites y virus defectivos. Bueno, aquí tenemos... Oiga, profe, ¿y por qué se le llama virus satélite? porque
Les nominaron así por ponerle un nombre nada más. ¿Qué es lo que hace un virus satélite? Como nuestro satélite gira alrededor de nuestra Tierra para poder completar un ciclo dentro de la naturaleza, que aquí sería la marea alta, la marea baja. Entonces, estos virus satélite se tienen que acompañar porque dependen de las enzimas que produce este virus auxiliar para que este virus satélite se pueda expresar dentro de la célula. Nada más le pusieron así el nombre de satélite, un virus que cohabitan un mismo nicho. En este caso, Sí, estoy gracias. poniendo el ejemplo de una célula normal. Aquí está la información genética, aquí están las proteínas y aquí llegó el virus papiloma. Eso es un virus que anda circulando y que ahorita ya están vacunando a las personas para evitar problemas de papiloma. Entonces aquí está el virus del papiloma. El papiloma inserta su material genético dentro de la célula y ahora esta célula, ¿qué va a hacer? Miren, empieza a perder el control, su regulación y empieza a generar una masa amorfa llamada tumor. Y esto pues genera cáncer. Entonces, así funcionan los virus y ese es el problema que tienen dentro de la naturaleza. Entonces, vamos a ver, repitiendo la parte del ciclo viral porque es pues, pregunta de examen. La primera parte viene la absorción. En el caso de los virus T4 que infectan a bacterias, esto lo va a encontrar en un extremo de la cola, de la cauda, donde van a encontrar las proteínas que reban, en donde están las partículas, las espículas, las fibras caudales, y ahí van a encontrar esas proteínas que van a reconocer la superficie de la célula. Viene la inyección del material genético. Esto permite un cambio en la configuración de la proteína. Este virus es contráctil, como es un virus helicoidal, inyecta como si fuera una jeringa, inyecta el material genético y permite el paso de su genoma dentro de la célula. Entonces aquí viene el virus, lo reconoce e inyecta el material genético. Viene, reconoce e inyecta el material genético. Esta es la primera parte. Esto dado este momento en cuando el virus ya ha llegado, ya ha colocado, ya ha interactuado con la célula, inyecta el material genético, ya no hay remedio, ya la cosa se ha amolado. Como dice el dicho, palo dado ni Dios lo quita. Y en esta fotografía, a mí me encanta, vean aquí, es una fotografía electrónica. Aquí vemos parte de la descubierta de la célula. En este caso es una bacteria gram negativa, porque aquí se ve la membrana externa. Vemos una peptidoglicana muy delgada, el espacio periplásmico. Aquí vemos el virus, aquí está su cápside, aquí vemos su collar, aquí vemos la vaina, aquí vemos la placa basal y aquí vemos las caudas. Entonces, aquí estamos viendo la estructura del virus interactuando con la célula. Estas proteínas que hay en la superficie de la célula y las proteínas que están en las caudas, en las espículas, en los spikes o los peplos, reconocen la superficie de la célula. Y vean cómo se contrae completamente la vaina, inyecta el material genético y vean cómo queda la cápside completamente hueca. Es decir, toda la información genética se pasó a la célula. Pero vean cómo el largo de la vaina, vean cómo se contrajo para poder inyectar el material genético. Entonces viene la inyección del material genético, la vaina se contrae e inyecta el material genético. Esto es una penetración directa, porque lo que está haciendo es inyectar el material genético. Viene la replicación del material viral y ahora ya dentro de la célula van a encontrar enzimas nucleasas que corta la cadena del cromosoma bacteriano. El virus inserta su material, luego llega una ligasa y une las cadenas. Y ahora ya hay una modificación a través del material genético porque había una glicosilación o metilación de las bases para que se puedan insertar dentro del cromosoma. Viene la replicación del material genético, ya que está glicosidado en el extremo 5', logra que se pueda efectuar la replicación del genoma para sintetizar todas las proteínas que requiere la célula. Viene la síntesis temprana de proteínas. Viene la replicación viral del material genético. En estas proteínas van a prepararse para poder llevar a cabo la replicación del DNA bacteriano y traducir el RNA en todas las proteínas que necesita el fago para poder llevar a cabo su replicación. La replicación del material genético
vienen los virus, dependiendo si es RNA o DNA de cadena sencilla o doble, van a llevar a cabo. Ya vimos que los virus, si son de una cadena, tienen que llegar a 2 cadenas necesariamente, porque nuestros genomas son de doble cadena, no son monocatenarios. Y estas logran formar por la unión entre el cadena del DNA de la célula huésped más la información genética del virus, a lo cual llaman concatenamero. Ya aquí está todo, ya está concatamerado, el DNA se ha unido al DNA del virus con el virus de la célula y empieza toda la replicación. Viene la replicación, sigue la replicación, se siguen formando moléculas de DNA, pero ahora son moléculas de DNA viral, ya no son bacterianos. Esto va a reconocer ciertos sitios específicos de la molécula para que empiece a sintetizarse las proteínas tardías que tienen que ver con la formación de la cápside. La síntesis de las envolturas proteicas, se están formando todo lo que es la cápside, vaina, fibras, todo lo que contenga de proteínas, y estas proteínas son tardías porque se van a sintetizar después de la replicación del material genético. Entonces vienen cada síntesis del componente proteína se va a realizar por separado, o sea, todas las proteínas se van sintetizando por separado y luego se va a unir, se van a autoensamblar para ir formando la partícula viral. Viene el ensamblaje de las proteínas, va dando la estructura viral hasta que este virus madura y va a liberarse. Ya después de la maduración, viene el virus, va a formar un cambio dentro de la célula eucariótica y va a provocar que el virus salga de la célula. Permítame un momento. Perdón, es que estaban tocando la puerta. Entonces, viene la maduración del virus y la partícula se liberará y saldrá para poder infectar a nuevas células. Aquí está el ciclo de nuevo. Viene la absorción del virus. La absorción viene después de la inyección de material genético. Viene la síntesis temprana de proteínas que van a favorecer que el virus se pueda replicar. Después de la síntesis del virus vendrá la incorporación del material genético, en la síntesis tardía de proteínas, en el ensamblaje del virus, vendrá la maduración y la liberación del virus para poder infectar a nuevas células. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de lo que es el ciclo viral? Profesor, entonces en la síntesis temprana se sintetizan las enzimas que dijo que iban a permitir la polimerización del material viral. Sí, todo lo que tenga que ver con la replicación del material genético viral. Ok, gracias. Uh-huh. Y aquí vemos unas fotografías electrónicas donde tenemos el virus en la superficie. Vean cuánta cantidad, vean la partícula, es Escherichia coli, vean el tamaño de los virus, vean la cantidad de virus que están postrados en la superficie de la célula, y de estos solo uno va a lograr incorporar su material genético dentro de la célula bacteriana. Bueno, entonces este es un ciclo de una célula animal, de una célula eucariótica. Es un poco diferente el ciclo, pero más o menos viene siendo lo mismo.
Viene la absorción, el reconocimiento del virus en la superficie. Este virus, para poder entrar, tiene que ser englobado por la membrana de la célula y ser transportado en el interior. A partir de esto, viene ya el virus ha penetrado y viene el desnudamiento del virus. Entonces, el desnudamiento significa que libera el material genético y este material genético está en el citoplasma. Ahora viene la transcripción. Si es un RNA, pues se transcribirá en el citoplasma porque ahí va a encontrar el retículo endoplásmico rugoso para que se lleve a cabo la síntesis de proteínas. Viene la transcripción del RNA para la síntesis de las proteínas ribosómicas y entrará al proceso de transportar el material genético para llevarlo a los ribosomas y dentro de los ribosomas empieza la síntesis de las proteínas. Se lleva a cabo, todos los ribosomas están sintetizando las proteínas, se transportan, se van a empezar a ensamblar por afuera para ir formando la nueva partícula virial. Se está replicando el material genético. Aquí viene la replicación del RNA, en este caso es un virus RNA, como en el caso de coronavirus. Viene la formación de la envoltura, de la cápside, se viene a sintetizar todas las proteínas que van a formar parte de toda la estructura y para que el virus pueda salir, pues ahora lo que tiene que hacer es empujar la membrana, pero las proteínas virales ahora ya se han anclado en la membrana. La parte que recubre al virus es la membrana, pero las proteínas que quedan expuestas al exterior son las proteínas de infección viral de estos peplómeros que van a reconocer a la siguiente célula para infectar. Esto es lo que sucede con el caso de coronavirus. Profe, dice Pablo si lo deja pasar, por favor. ¿Sí? Listo. Es que de alguna forma lo saca y los vuelve otra vez. Influenza infection. It might start with a sneeze, but the underlying infection can cause far worse. Hundreds of thousands of people every year die from severe influenza virus infection. Everything begins when the virus enters our airways. Here, influenza virus is specifically attached to the surface of the epithelial cells. The viral membrane envelope contains the neuraminidase protein NA, important for the efficient release of newly produced viruses. The M2 ion channel promotes viral structural changes during cellular entry, and the influenza hemagglutinin protein HA, the key player for viral internalization, which facilitates viral binding to sialic acid decorated receptors and subsequently viral fusion. Proteolytic cleavage by host enzymes is critical. Soluble or cell-bound host proteases cleave the precursor HA molecules into two parts, HA1 and HA2. Influenza virus particles are internalized into early endosomes by clathrin-mediated endocytosis. In late endosomes, the pH drops, triggering the conformational change of the cleaved HA molecules. HA1 opens up and allows HA2 to form a triple alpha helix bundle, which extends towards the endosomal membrane. Once the fusion peptides are anchored in the endosomal membrane, the whole molecule can fold back, allowing the fusion of the viral and endosomal membranes. After fusion, the viral genome can be released into the cytosol. The 8 viral RNA segments make their way into the cell nucleus, and the production of the new virus begins. Just hours after the initial infection, thousands of new viruses bud off the cell surface and infect neighboring cells. Yo creo que estaba marcando tu tío porque estaba sonando el teléfono, estaba sonando ese que era Luis. Fully human monoclonal antibodies capable of neutralizing the virus. These antibodies specifically bind to the HA and are internalized together with the virus. When the pH drops in late endosomes, the antibodies remain bound to a highly conserved epitope
located in the stem of the HA. The antibodies now block the conformational change of HA, thereby preventing viral fusion and infection. The trapped virus degrades, leaving the cell unharmed. Some of Crucell's new antibodies can also prevent the initial cleavage of HA. They bind to a highly conserved epitope close to the HA cleavage site, thereby preventing host proteases from activating the virus. The uncleaved virus is not infectious, so the cell and patient are safe. Crucell's neutralizing antibodies prevent the spread of influenza infection and may save your life. ¿Ya les quedó más claro el ciclo viral? ¿Jóvenes? Sí, sí. Sí. Sí, Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que la única forma que tenemos nosotros para lograr sobrevivir a una infección viral, pues es nuestro sistema inmune. Si nuestro sistema inmune no funciona, pues el problema va a ser grande. Entonces, la penetración del virus puede ser de una forma directa. El material genético va a ser inyectado directamente a la célula, y lo que sucede principalmente con los virus que infectan bacterias. Y dependiendo, o sea, si son DNA o RNA, no hay diferencia, la penetración va a ser directa. Necesitan una enzima que degrade la pared celular para que pueda incorporar el material genético. En cambio, en el caso de los virus que infectan a células animales, pues tiene que entrar por un sistema de fagocitosis que pueda permitir el ingreso, como lo vieron ustedes, cómo se fusionan las membranas y permite la entrada del material genético dentro de la célula. Viene el desnudamiento, donde los virus van a despojarse de todo la cápside y nada más van a dejar expuesto el material genético para que este material genético viral ahora pueda empezar a sintetizar dentro de la célula eucariótica todas las partículas virales para poder asegurar su ciclo de replicación. En la parte de eclipse que les digo, donde se oscurece la célula, donde se está replicando el material genético, está la replicación del RNA y de todos los componentes que se necesitan para la síntesis de las cubiertas del virus, como son las síntesis de proteínas temprana, las síntesis tardías de proteínas y las proteínas líticas que le van a permitir el escape del virus de la célula que ha infectado. Entonces, recordando, si tenemos un virus DNA de doble cadena, como el caso de herpes, de poxvirus, se transcribe la cadena negativa para que me sintetice un RNA mensajero. Si tengo un virus de cadena sencilla, pero esta es positiva, se tiene que sintetizar la complementaria para que la cadena negativa se transcriba y me forma el RNA mensajero. Si el virus es RNA de cadena sencilla, este va a actuar directamente como RNA mensajero, como sucede en el caso del virus, de los coronavirus y todos estos virus que tenemos nosotros circulando. Si la cadena es negativa, se sintetiza la complementaria y la positiva va a actuar como RNA mensajero. Si tengo RNA de doble cadena, como en el caso de reovirus, se transcribe la cadena negativa para que me pueda sintetizar el RNA positivo, que es el mensajero. Y los retrovirus, que son pues la excepción a toda esta regla, como en el caso de los virus de la leucemia, el virus del sarcoma de Ruhr, del cáncer de piel, el virus del SIDA, tenemos un RNA cadena positiva. En teoría debería de actuar como RNA mensajero, pero no sucede así, sino a través de una enzima llamada transcriptasa inversa, ahora me genera un DNA de cadena sencilla, pero de cadena negativa. O sea, si ustedes ven, el proceso va al revés, por eso se llama transcriptasa inversa. Luego, de esta cadena negativa se sintetiza la cadena complementaria para obtener un DNA de doble cadena,
Y ahora la cadena negativa del DNA sintetizado nuevamente se va a sintetizar al RNA mensajero con cadena positiva. O sea, lleva todo el proceso al revés. Por eso estos virus tardan mucho en que estamos en contacto con ellos. El periodo de incubación es muy largo, al que le llaman periodo de ventana, donde no se observa prácticamente nada. Es la primera persona que sospeche de haber sido infectado con virus del SIDA, al otro día no va a tener ninguna carga viral. Va a esperarse algunas semanas para ver si empiezan a aparecer partículas virales en circulación en su cuerpo, pero no es tan fácil, hay que esperarse un tiempo. Le digo, desgraciadamente, estos virus son muy lentos para irse multiplicando, pero cuando aparecen, pues ya prácticamente es difícil su control. ¿Qué características de la célula sucede durante la fase de eclipse? Pues principalmente, otra vez les decía, hay la producción de inmunidad, la presencia del interferón, la supresión del metabolismo celular y la producción del interferón. Eso es lo que está sucediendo durante la fase de eclipse. ¿Cuáles son las propiedades que podemos utilizar para ver las características de los virus en el caso de los animales? Las características primarias, pues un virus animal puede ser RNA de una doble cadena o de DNA de una cadena o doble cadena. La estructura, otra vez es igual, es una cápside helicoidal, desnuda, envuelta por una estructura bicapa lipídica, etcétera, por el número de capsómeros, el tamaño del virión, la susceptibilidad de los agentes y el sitio donde se va a replicar, en el citoplasma o en el núcleo. Y las características secundarias es la amplitud de huéspedes. Por lo regular los virus tienen un solo huésped, pero en el caso de los virus zoonóticos como los que son influenza, estos virus son aviares y han pasado al humano. Igual que en el caso de coronavirus y de otros virus que por accidente nosotros somos no reservorios, sino somos intermediarios dentro del ciclo viral. El modo de transmisión y las características inmunológicas. El ciclo en el caso de las células eucarióticas es un poco diferente. Ya les decía, el virus está afuera, puede entrar toda la cápside y se desnuda. O bien el virus va a ser envuelto, va a reconocer las proteínas, es envuelto por una vesícula, es transportado al interior y en el interior vendrá la degradación de la cápside para la liberación del material genético. Ya cuando el virus se ha sintetizado, se volverán a unir todas las partículas virales, esta empujará a la membrana y el virus saldrá envuelto por la cubierta de la membrana de la célula que infectó, pero las proteínas que van a estar en la superficie son las proteínas virales. Aquí tenemos otro virus. ¿Cómo va a estar el virus? Viene una fusión, se forma una membranita, ya la llevan. Ahora esta membranita es fusionada con otra membrana, es transportada y así van liberando a los virus a través de los sistemas membranosos que tenemos nosotros en el interior de nuestras células. Aquí son las diferentes formas en que los virus pueden penetrar. El virus llega y es transportado directamente, se fusionan las dos membranas y pasa a la cápside y la cápside se desnuda. Viene el virus, es englobado por una doble membrana, dentro de la célula se degrada la membrana y se libera el material genético y las partículas virales. Si son desnudos, viene el virus, reconoce el virus, este virus hará una penetración prácticamente directa, entrará a toda la cápside y liberará su material genético. O bien formarán una pequeña vesícula en la cual son transportadas, lo cual les facilitará llegar hasta el núcleo y en el núcleo fusionarse las membranas para la liberación del material genético. Entonces, ahorita este es el coronavirus para que ustedes lo conozcan. Les quise hacer esta presentación, agregar unas diapositivas únicamente para el virus de coronavirus, que es el que está actualmente circulando en nosotros. Existen diferentes tipos de virus en circulación. Todos pertenecen a la familia Coronaviridae. El género se llama coronavirus. Es un RNA monocatenario, es decir, una sola cadena lineal positivamente. ¿Qué significa esto? Que su RNA funciona como RNA mensajero. Ese es el problema. Por eso es el problema de la infección. Por eso las personas mueren tan rápidamente. Son pleomórficos y están envueltos. Miden aproximadamente de 80 a 220 nanómetros y existen 30 serotipos diferentes de estos virus que andan en circulación.
¿Qué es lo que va a hacer este virus? El coronavirus va a reconocer las proteínas que hay en la superficie, le permite adherirse a la membrana celular y aquí encontramos estas enzimas como hemaglutininas y neuroaminidasas, al igual que lo vimos en el virus de influenza. Aquí encontramos las proteínas, estas glicoproteínas que están en la superficie. Esta es la bicapa lipídica que proviene de la célula infectada y aquí tenemos su material genético. Esta es la partícula viral de los coronavirus. Esta es la estructura del coronavirus y a partir de esta página que se las dejo, le pueden picar y ahí lo van a encontrar si les llama más la atención el estudio de estos organismos. ¿Qué hace el virus? Reconoce la superficie, ya lo habíamos visto, va a entrar el virus, este RNA inmediatamente, como es cadena positiva, entrará como RNA mensajero y empezará la síntesis temprana de proteínas que le van a permitir la replicación de todos los genes estructurales porque viene segmentado el material genético dentro de la célula. Cada fragmento del cromosoma sintetiza para una proteína específica que va a formar parte de la estructura viral. Estas llegarán al retículo endoplásmico rugoso, pasarán al aparato de Golgi y de ahí vendrán el procesamiento de las proteínas, la maduración, para ir formando las nuevas partículas virales. Se formará una vesiculita y este virus será expulsado a través de estas vesículas, por eso van envueltos. Este es el ciclo viral del coronavirus como el que tenemos actualmente en circulación. Entonces, constituyen un grupo que están causando pues, enfermedades que van desde un resfriado común hasta infecciones graves. Entonces, muchas personas actualmente pueden haber sufrido un catarro, un cuadro pseudogripal y posiblemente fue influenza, pero no fueron diagnosticados porque su organismo fue efectivo para poder eliminar al virus. Pero en las personas que tienen comprometido de cierta forma su organismo, pues las infecciones son muy graves. Hay 4 tipos de virus, lo son alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Y estos son los serotipos que se están asociando principalmente. 229 es un coronavirus alfa, el NL63 es un coronavirus alfa, el OC43 es un coronavirus beta y el HQ1 es un coronavirus beta. Si ustedes ven, son alfa y beta los principales que nos están provocando el problema en las infecciones virales asociadas por estos coronavirus. Tenemos otros coronavirus, por ejemplo, el virus MERS es un beta coronavirus y este empezó a provocar un problema hace unos años, el síndrome respiratorio en Medio Oriente o llamado MERS. Encontraron que el organismo, el animal que es responsable de la transmisión fue un camello, un dromerario, que fue el que pasó el virus al humano. En el caso del SARS, que es el síndrome agudo respiratorio, es un coronavirus beta, y esto fue el que provocó en China hacia la década de los 2000 el problema. Y ahora tenemos un nuevo coronavirus, el 219, llamado 219-nCoV, que es el que está ahorita circulando, pero son los virus, todos son de la misma familia, que es los que nos provocan el daño. Entonces, el coronavirus ha generado 2 grandes epidemias. Una, el MERS, asociado a los camellos, el otro, el respiratorio, asociado a los murciélagos, y fue en China, y la transmisión se hace a través de células animales que se transmiten al humano. ¿Cómo se van a transmitir al humano? A través de vía aérea, por contacto de secreciones, saliva, sudor, lágrimas, contacto con objetos contaminados. Por eso cuando en microbiología les decimos cuando estén en el laboratorio, no se lleven la pluma a la boca, no se lleven nada a la boca, no se debe uno meter nada a la boca. Ese es el problema de la gente que pues se toca continuamente la cara, se chupa el dedo, se está quitando pellejitos de los dedos y no saben si las superficies que tocaron puede estar presente el virus. Los síntomas comunes: tos seca, falta de aliento, es decir, fatiga, dificultad para respirar, disnea, problemas gástricos, diarrea, y en casos graves pues les va a dar neumonía, el síndrome respiratorio severo o agudo, que es lo que las personas ya no pueden respirar y los tienen que intubar, la insuficiencia renal y la muerte. Ahora, las personas que llegan a hospitales de alta especialización, ya sean públicos o privados, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, tienen
más del 90% de sobrevivir a la infección. Los que llegan a hospitales ahí, no sé, un hospital regional del IMSS, del ISSSTE, pues no digo que sean malos los médicos, están haciendo su lucha, pero no tienen la infraestructura que tiene el INER, que tiene todo para poder atender a estos pacientes. Por eso hay tanta mortandad. Y no existe ningún tratamiento, no hay tratamiento. Aunque el presidente Trump dice que se pueden untar no sé qué mugrero, no le crean, es un ignorante, al igual que tenemos aquí en México, no le crean. Entonces no hay medicamento, lo único que se están utilizando son unos antivirales que son análogos de bases que impiden la transcripción del RNA, actúan a nivel de RNA mensajero para detener la síntesis de proteínas. Es los dos únicos antivirales que están utilizando. Uno contra ébola, que parece que está funcionando, y hay otro más. Son dos únicamente que han tenido más o menos alguna una mejora en los pacientes que tienen la enfermedad. Entonces, este es el número RO básico de reproductivo para ver cómo se va a pasar un virus. Vean cómo puede ser el escenario. Una persona infectada, ¿a cuántas personas puede infectar? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, estas son 5 personas que han infectado, pero esta segunda va a infectar a otras 5 y se va a seguir. En el caso de enfermedades, pues vean ustedes, influenza transmite 1 a 4, ébola transmite 1 a 2, paperas de 4 a 7. En el caso de la viruela, de 12 a 18 personas. Entonces, vean ustedes el número de personas que se pueden infectar. Por eso, una persona que se infecta puede infectar hasta casi 50,000 personas. Por lo mismo, porque uno va a infectar a otro, ese a otro y otro, y la cadena se sigue. Ese es el problema que se tiene con los virus. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? Bueno, entonces espero que todo lo que se habla de este coronavirus les haya quedado pues más o menos claro después de lo que hemos estado viendo el día de hoy y pues entendamos lo que son los virus. No Mándeme. entendí si el coronavirus sí era SARS o es otra nueva cepa. Es una variante de SARS. Es un nuevo Ok. serotipo. Gracias. Por eso le pusieron N de nuevo. Profe, Bueno. entonces el coronavirus ya se empieza a manifestar como SARS ya en los casos más severos, que es cuando ya necesitan el tubo para respirar y todo eso. Sí, así es. Ya como un síndrome agudo respiratorio. Ya con dificultades, ya los tienen que intubar porque por sí solo ya no pueden respirar. Porque no solo se ha quedado en vías superiores, sino ha llegado hasta vías inferiores donde están los alveolos. Y ese es el daño que está provocando. Profe, ¿cree que hubiera funcionado lo del plasma que estaban intentando en el IMSS? Miren, el tratamiento con plasmas de personas que sanaron, siempre y cuando hayan generado la cantidad suficiente de anticuerpos, es correcto. Esta es una práctica que se seguía desde el siglo XIX y funcionaba antes de que hubieran antibióticos. Profesor, entonces el Gracias. coronavirus sí genera anticuerpos, porque Sí. primero había escuchado de que no, y luego dijeron que sí, entonces pues ya no sé a quién creerle. No. Sí. Bueno, los virus no generan anticuerpos, los que los generamos somos nosotros. La proteína que tiene en la superficie el virus es una proteína antigénica. Esto es lo que nos permite a nosotros de reconocer lo que no es propio y generamos de los anticuerpos contra estas proteínas que están aquí en la superficie. Estas. Sí. Entonces, lo que hay que hacer, pues, primero, es generar una vacuna que sea altamente eficiente para la respuesta que sea adecuada. Una vacuna no solo es con una dosis, sino hay que dar refuerzos. Pues esos son los sistemas de vacunación. Se los ponen en los primeros días de nacido, los primeros meses de vida, y le van haciendo cada determinado tiempo hasta determinada edad. Y de ahí cada año, si es posible, les darán el refuerzo. Pero por lo regular, hasta ahí queda. Entonces, eso es lo que tiene estos virus. Ahora, el problema no es que no generen anticuerpos. Yo lo veo más de otra forma. Si el virus no me genera memoria inmune,
pues de nada me sirve una vacuna porque no me va a generar linfos de memoria para que yo pueda ya estar protegido contra la infección viral, como nos protegen todas las vacunas que nos ponen nosotros en el cuadro básico. Y además, si son demasiados serotipos de virus, pues ¿cuántos serotipos tengo que poner para asegurar que la vacuna sea eficiente? Entonces tendría que ver cuál es el serotipo que está circulando en México para poder decir cuál sería la vacuna adecuada. ¿Sí? Ahora, Sí, gracias. ¿cómo se transmiten los virus? ¿Quién dirá? A través, la piel es un tejido que nos regula la temperatura, es una barrera física que impide el paso de muchos agentes al interior. Por supuesto, cuando yo rompo la integridad del tejido, pues ahí voy a favorecer que ingresen una gran cantidad de organismos, incluyendo virus. Ahora, vean en este tatuaje, que es un sol, vean ustedes, está ardiendo el sol, pero aquí adentro está ardiendo porque ya hay un proceso infeccioso. Yo ya veo que hay daño a través del tejido, porque las personas que se dedican a hacer este tipo eh, de diseños sobre la piel, el dibujo sobre la piel, no son gente que sepan microbiología, no tienen idea de lo que es un virus, no tienen el concepto de asepsis, de esterilidad, ni técnicas adecuadas para la esterilización del material. En personas, por ejemplo, esos niños, vean a esta criatura con todos esos moscos encima, ¿qué en condiciones higiénicas vivirán? Y los insectos son vectores en la transmisión de una gran cantidad de enfermedades, incluyendo virus. Entonces, aquí tenemos nosotros formas de cómo podemos nosotros adquirir la infección. Las jeringas hipodérmicas en México la gente es adicta a las inyecciones más que tomar pastillitas. Y si ustedes han visto películas gringas o todo lo demás, les dan las pastillitas y se las dan en un frasco con el número exacto de pastillas que requieren para el tratamiento. Y no en cambio nosotros que vamos a la farmacia, nos dicen la caja trae 20, pero yo necesito 25. Ah, pues les doy 2 cajas de 20, le quedan 40, le van a sobrar 15. Ah, sí, las guardo para la siguiente vez. Y así somos nosotros en general. ¿Y qué es lo que a través de un piquete, de una jeringa, se puede transmitir? SIDA, hepatitis A, hepatitis B asociada con cáncer, hepatitis C, diferentes enfermedades. Desde tiempos remotos, las antiguas culturas sabían cómo de alguna forma protegerse contra infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿qué es lo que se hacían? Pues tenían limpieza previa, antes y posterior al contacto sexual, limpieza de genitales para evitar las infecciones. Entonces sabían que esa era una forma que aseguraba o que minimizaba el riesgo de que pudieran tener algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Vamos a ver qué pasó, ya se detuvo. Creo que no cargó el video, déjenme ver. Esto nada más quiero mostrarles una persona que tiene un tatuaje en la espalda, el cual pues ya tiene un proceso infeccioso. Por lo mismo, la piel tiene una gran cantidad de microorganismos en el exterior y a la hora de que se perfora, pues metemos microorganismos que están en la superficie en un ambiente no estéril hacia el interior del cuerpo, que por debajo de la epidermis nuestros tejidos son estériles. No, esto ya se trabó. Déjame ver qué hago. No sé qué pasó. Pues a lo mejor regresándole a la anterior y volviendo, a lo mejor y se reinicia, ¿no? No, ya le estoy dando hacia atrás y no regresa. Le estoy dando también salir, no me permite nada. No sé qué hacer. Permítame. A veces funciona presionar control al suprimir, como sirve como para que desatontar la computadora, básicamente. Va a aparecer Sí, como no. una pantallita azul. Sí, pero ni Y siquiera me mueve el cursor ya. Entonces no sé qué sí, pasó con esto.
Por eso, o Pero sea, control. el suprimir, pero es con otro sistema. Cuando uno tiene estas cosas llamadas MacBook, no sé cómo funcione. A ver, permítame un momento. No me permiten el movimiento del cursor, nada. ¿Qué hago? No sé por qué. Voy a reiniciar la máquina, posiblemente lo saque a ustedes de la sesión, pero la vuelvo a abrir. Permítame un momento.